Pedro capítulo 3, verso 18. Y el tema de esta mañana es crecer en el conocimiento. Antes de salir, yo compartí sobre la primera parte de este texto, en el cual el apóstol Pedro escribió: antes bien crezcan en la gracia. Me detuve en el mensaje anterior compartiendo acerca de crecer en la gracia. Pero ahora voy a detenerme en la segunda parte, porque Pedro escribió: y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La instrucción que el apóstol Pedro da a la iglesia es acerca de crecer en el conocimiento. Y esta es una instrucción muy importante y se encuentra repetida en la Biblia. En Colosenses capítulo 1 y versículo 10, ahora es el apóstol Pablo quien escribe esta carta, encontramos lo siguiente: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De nuevo vemos esta instrucción bien clara: crecer en el conocimiento de Dios. Y esto de crecer en el conocimiento de Dios es bastante amplio, porque cubre varios aspectos. Cubre el aspecto de conocer el carácter de Dios, de conocer la voluntad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la obra de Dios, la ley de Dios, el camino o los caminos de Dios. O sea, hay mucho que aprender cuando hablamos acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Y yo voy a enfocarme esto el día martes a manera de enseñanza. Pero por hoy la meditación es sobre la instrucción que se nos da acerca de crecer en el conocimiento, y solamente señalando elementos importantes de este verso. Mire lo que dice la palabra: para que anden como es digno del Señor. Hay muchos creyentes que no viven, no andan como es digno del Señor. Viven una vida desordenada, viven una vida de derrota, viven una vida comprometida con el mundo, etcétera, etcétera, porque no conocen al Señor. Luego dice: agradándole en todo. Hay muchos creyentes que no están enfocados en procurar agradar al Señor. Y luego dice: llevando fruto en toda buena obra. Hay creyentes que ni siquiera saben cuáles son los frutos, o no les importa producir fruto, o están tan afanados o ocupados en su propia vida natural o material que no están enfocados espiritualmente. Y todo eso está conectado con conocer o no conocer a Dios. Así que veamos este principio. El apóstol Pablo dice que tenemos que vivir creciendo en el conocimiento de Dios. Y si nos vamos de nuevo a la segunda carta que el apóstol Pedro escribió, pero ahora en el capítulo 1, en el verso 5, el apóstol Pedro habló de un proceso de crecimiento personal. Y él dijo que era necesario que nosotros pudiéramos trabajar en nuestra vida, en el desarrollo personal, de manera que hay varios elementos ahí que se ponen en línea y que tienen que agregarse unos a otros. Pero en el verso 5 dice: ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y luego el apóstol continúa hablando de que al conocimiento hay que agregarle dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, luego afecto fraternal. El apóstol habla acerca de un crecimiento espiritual. Yo creo que nosotros como creyentes cometemos este error de que no estamos muy enfocados en nuestro crecimiento espiritual. En lo natural sí anhelamos crecer. Los niños quieren crecer, las niñas quieren crecer. Cuando somos pequeños queremos ser grandes, anhelamos ser grandes. Y entonces fácilmente, ¿verdad?, podemos ser inducidos a comernos la comida que no queremos, porque eso te va a hacer grande, eso te va a hacer fuerte. Pero cuando hablamos de lo espiritual, como que nos insertamos en una iglesia, venimos, no venimos, venimos, no venimos, y en ese ir y venir no estamos enfocados en crecer. Muy diferente el proceso de los fisicoculturistas. Ellos están enfocados, ellos hacen un trabajo, ellos hacen una dedicación de tiempo, ellos desarrollan rutinas para poder formar los bíceps, los tríceps, el deltoide, la espalda, los muslos, las pantorrillas. Hay un enfoque de crecimiento, hay un enfoque de desarrollo.
Pero en lo espiritual nosotros vamos a la iglesia, vimos el mensaje, medio entendimos, no entendimos, lo olvidamos y no estamos enfocados en crecer. Así que la meditación de esta mañana está enfocada en la instrucción de crecer en el conocimiento de Dios bajo este enfoque. Es su decisión crecer. O sea, usted decide si crece o no crece. Usted tiene que hacer un esfuerzo para poder crecer. Una dedicación. Tiene que haber diligencia. Mire lo que dice en el verso 5. Pongan toda diligencia. O sea que contrario a lo natural, donde un bebé depende del cuidado de los padres, y contrario a lo natural en lo cual ya un joven que hace ejercicio y se alimenta correctamente va a desarrollar su cuerpo, en lo espiritual se requiere un esfuerzo, una dedicación consciente a fin de crecer. Yo quiero crecer en el conocimiento de Dios. Quiero crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Quiero crecer en el conocimiento de la ley, de sus caminos, de su carácter, de su poder. Así que vemos que es una instrucción muy importante. Una instrucción que ha sido ignorada en términos generales por la mayoría de creyentes. Pero comenzamos entonces con ese entendimiento. Es una instrucción importante para cada creyente y esta instrucción de crecer en el conocimiento es una decisión personal. Es algo que va a requerir su diligencia, que va a requerir su enfoque. Bíblicamente se puede probar que la falta de conocimiento espiritual tiene consecuencias. En Isaías capítulo 5, verso 13, hay una revelación que Dios da a su pueblo por medio del profeta. Y esa revelación da un entendimiento acerca de las consecuencias que nosotros podemos tener y que todo creyente ha de afrontar por la falta del conocimiento. Un texto muy parecido al de Oseas 4:6, que ya lo vamos a ver también. Isaías capítulo 5, verso 13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mire la frase: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Dios está hablando del pueblo de Israel. Y esto también es aplicable a la iglesia, que es el pueblo de Dios. Cuando la iglesia no conoce a Dios, no conoce el poder de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la obra de Dios, la iglesia puede vivir en cautividad. Los creyentes viven en esclavitud. Los creyentes viven en debilidad, viven sometidos, viven oprimidos. Entonces vemos que hay consecuencias de la falta de conocimiento y por eso al diablo le interesa mantener al pueblo ignorante de la palabra. Por eso es que el diablo ha traído tanta confusión doctrinal. Por eso es que existen tantas corrientes, tantas enseñanzas, y aún el apóstol Pablo habla de doctrina de demonios. Porque de esa manera la gente es confundida, la gente no conoce la verdad y la gente no puede recibir lo que Dios ha provisto, lo que Dios ha hecho para sus vidas. Entonces vea, préstele atención a ese texto. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En la medida que usted adquiere el conocimiento, usted sale del cautiverio, sale de la esclavitud, sale del dominio del diablo. Pero cuando hay ignorancia, cuando hay falta de conocimiento, el creyente fácilmente es dominado. El creyente fácilmente es sometido, porque no sabe qué es lo que Dios quiere hacer. No sabe cuál es la voluntad de Dios. Y este texto, como mencionaba, es un texto similar al de Oseas capítulo 4, verso 6, donde ahí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora viene una gravedad. En el verso anterior es: mi pueblo fue llevado cautivo. Pero en este verso es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que un creyente que no conoce la ley de Dios, no conoce el poder de Dios, no conoce el respaldo de Dios, no conoce los principios espirituales, va a ser destruido. Y esa ha sido la realidad en la vida de muchos creyentes. Se convirtieron, pero no crecieron. No se ocuparon de su desarrollo personal.
no se ocuparon de crecer en el conocimiento de la palabra, ni de la voluntad de Dios, ni del respaldo que estaba disponible para ellos, ni de la provisión que Dios había hecho para sus vidas. Entonces llega un punto donde el enemigo va tomando tal control, tal dominio, que hasta puede destruir a los creyentes. Está escrito con respecto al pueblo de Israel, pero también es una realidad con respecto a la iglesia. Hay creyentes que actualmente están siendo destruidos porque les falta conocimiento. Me decía un hermano allá en una de las iglesias donde compartí en estas semanas, pastor, me dice, qué importante es conocer la palabra, porque mire, cuando nosotros no conocemos la palabra, por ejemplo, no podemos actuar en autoridad porque ni siquiera sabemos que tenemos autoridad. Y él me hablaba acerca de sus experiencias personales, de estar usando la autoridad en el nombre de Jesús para ver las circunstancias siendo cambiadas. Pero cuando la gente no sabe nada de autoridad y cómo va a obrar, se va a someter al enemigo con aquel pensamiento que el apóstol Pablo escribió: somos ovejas de matadero. Pero nosotros no somos ovejas de matadero, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero eso lo sabemos a través de la revelación de la palabra. Cuando el creyente no conoce la palabra, hace citas absurdas. Un hermano a mí me dijo en una ocasión, yo prefiero ser pobre, me dijo. Pues yo no, le dije, yo prefiero tener para poder dar. Pero el creyente mal enseñado piensa que la pobreza le da gloria a Dios. El creyente mal enseñado piensa que la enfermedad glorifica a Dios. El creyente mal enseñado piensa que si le hacen algo al diablo, el diablo le va a pegar una gran restregada. Y entonces la ignorancia causa que el creyente viva en temor, que el creyente no posea, que el creyente no conquiste, que el creyente sea sometido, sea esclavizado, según el texto anterior, y en el peor de los casos, sea destruido, como dice este texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, hay un detalle bien importante aquí, y es que no solamente vemos que hay consecuencias de la falta de conocimiento, resumidos en la esclavitud o el cautiverio, opresión, pobreza, abusos, destrucción, pérdida, estar arruinado y hasta la muerte, sino el hecho de que hay una frase allí que revela la responsabilidad personal. Por cuanto desechaste el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Dios está hablándole a su pueblo y está haciendo saber a través del profeta que el pueblo está pereciendo, está siendo destruido porque le falta conocimiento. Pero el problema es que el pueblo voluntariamente ha desechado el conocimiento. Entendámoslo de esta manera. Una cosa es que el mundo no conozca el evangelio. Una cosa es que en el mundo no se conozcan los principios del reino, las leyes del reino. Una cosa es que en el mundo no se conozca la obra de Cristo, que el mundo ignore la voluntad de Dios, la obra de Dios. Pero otra cosa es que la iglesia lo ignore. Y para que la iglesia lo ignore, tienen que haber pasado una de dos cosas. O se tuvo una actitud negligente, así como sin importancia, con respecto a crecer en el conocimiento de la palabra, o se tomó la decisión abierta de rechazar la palabra porque voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a hacer las cosas según mi propia prudencia, según mi propio entendimiento. Jesús dice, busquen primero el reino y su justicia. No, usted está buscando primero las añadiduras. Usted está caminando en su propia prudencia, en su propia sabiduría, en lugar de caminar en la revelación de Dios. Entonces es importante notar, ya comenzamos en la introducción, que crecer espiritualmente es una decisión suya. Usted decide crecer, usted decide enfocarse, usted decide esforzarse y ser diligente en crecer en el conocimiento de Dios, su palabra, su voluntad, las leyes, su obra, su carácter, etc. Y aquí vemos cómo el Señor revela que el problema con el pueblo de Israel es que desecharon el conocimiento. Hicieron a un lado la ley, hicieron a un lado los principios, las instrucciones, los mandamientos que Dios les había dado. Entonces, como consecuencia de desechar el conocimiento, el Señor dice, entonces yo voy a removerte del sacerdocio. Has hecho a un lado mi palabra,
entonces yo te voy a hacer de un lado en cuanto a ser mi ministro. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Dios habla acerca de una ruptura, de una separación. Pero lo que vemos aquí claramente es que existe un pecado en el pueblo de Dios, y no lo veamos únicamente en cuanto al pueblo de Israel, de desechar el conocimiento, sino veámoslo con respecto a nuestra vida. Cuando usted decide no congregarse, usted decide rechazar el conocimiento de la palabra. Cuando usted toma decisiones contrarias a la palabra, usted está desechando el conocimiento. Cuando usted tiene una instrucción específica de parte de Dios, pero usted hace las cosas a su manera y va en contra de los principios de la palabra, usted está desechando el conocimiento y eso va a traer consecuencias. Así que tenemos que establecer esto. El crecimiento espiritual es una decisión, es una responsabilidad personal, y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de esforzarse, de enfocarse y de ser diligentes para crecer. Vemos a través de la palabra que hay consecuencias de la falta del conocimiento, y también podemos ver en la palabra de Dios que el tener conocimiento trae grandes beneficios. En Juan capítulo 8:32, uno de los textos más famosos expresados por nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo expresó: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, tenemos que entender que es por la verdad que somos libres. Es por el conocimiento de la verdad que somos libres. Si no conociéramos la verdad, no fuéramos libres. Pero conocer la verdad nos hace libres de la religión, del engaño de la religión. Conocer la verdad nos hace libres del temor de la muerte, porque tenemos vida en Cristo Jesús. Conocer la verdad nos hace libres de todo el engaño de todos los sistemas religiosos, porque ya conocimos que Jesucristo es el Señor, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Conocer la verdad nos hace libres porque nosotros llegamos a entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que hemos sido rescatados, que hemos sido adoptados y que somos hijos de Dios. Y que aún los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor nuestro. El conocimiento de la Biblia, hermano, cambia la vida de las personas. Hay mucha gente que necesita saber lo que usted ya sabe. Usted necesita ser un portador de la palabra. Usted necesita crecer en el conocimiento, porque en la medida que usted crece, usted posee, usted recibe, usted conquista. Pero en la medida que usted crece, usted es útil para poder servir también a otras personas. Si usted es libre, usted le puede enseñar a otros cómo ser libre. Cuando usted conoce la verdad, usted vive en libertad. Entonces vemos que hay beneficios del conocimiento. Hay beneficios que, de una manera resumida en 3 textos, se cubren en estas áreas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. El apóstol Pedro escribió ahí: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Oiga eso, hermano. Vea eso. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo ese texto? El apóstol Pablo acostumbra a saludar. Uno de sus saludos apostólicos tiene que ver con la gracia. Otro tiene que ver con la paz de Dios. Pero ahora Pablo está hablando de multiplicación. Y en la sesión anterior hablábamos acerca de crecer en la gracia. La gracia de Dios es súper abundante. Y de ella tomamos todo, gracia sobre gracia. El favor de Dios está disponible sobre nosotros. La provisión de Dios, el cuidado de Dios, la bondad de Dios manifestada, está dispuesta para ser manifestada en nuestra vida en cualquier área. Ahora mire, Pedro está diciendo que la gracia que usted ya tiene y que la paz que usted ya tiene puede ser multiplicada en el conocimiento o por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza la gente a experimentar la gracia de Dios?
cuando viene al conocimiento de Jesús como Señor. Porque es a través de Él que la gracia es revelada a nosotros. El favor de Dios, la provisión, la sanidad, el respaldo, la autoridad, los milagros. Es a través del Señor Jesucristo que la gracia vino. Pero dice que la gracia puede ser multiplicada. Ni siquiera dice aumentada, dice multiplicada. O sea que si ya vivimos en la gracia, todavía, hermano, hay más gracia disponible para nosotros. Pero hay una conexión y es el conocimiento. Si usted no conoce más de Dios, si usted no conoce más de nuestro Señor Jesucristo, entonces la gracia que usted está disfrutando va a tener un límite. Pero a medida que usted crece en el conocimiento, usted se levanta a otro nivel de gracia. Sería como esto, mire, pensemos de esta manera. Cuando sus hijos pequeños comienzan a pedirle dinero, usted no saca billetes, usted saca moneditas. Y en la medida que los hijos van creciendo, le va dando monedas de mayor valor. ¿Verdad que así es? Y llega un momento en que ya las monedas ya no son suficientes. Uno puede darse cuenta que los niños ya pueden ir manejando un billete de una denominación pequeña. Pero cuando los hijos van creciendo, ya los billetes de pequeña denominación ya no sirven. ¿Verdad que hay que darles más? Entonces vea, cómo en la medida que el niño va creciendo y tiene un conocimiento sobre el manejo del dinero y tiene un entendimiento sobre el valor de las cosas, él se vuelve capaz de manejar una mayor cantidad de dinero. Aunque hay algunos que llegan a viejos y no saben gastar el dinero, ¿verdad? Pero eso póngalo aparte, porque eso no me sirve en el ejemplo. Hablemos de gente cuerda, hablemos de gente en su crecimiento y desarrollo normal, que sabe, es sabio, es prudente y sabe cómo gastar el dinero, cómo invertirlo y cómo ahorrarlo. Pero veamos esto, en la medida que el niño crece en el conocimiento y en la habilidad, él es capaz de manejar una provisión mayor. Entonces cuando lo trasladamos al plano espiritual, en la medida que usted crece, mayor gracia le será dada a su vida. Esto significa que usted puede quedarse en un nivel de gracia porque ya no creció. Entonces yo veo el beneficio de crecer. Si conocer la verdad me hace libre, conocer más y más de la verdad va a traer más libertad a mi vida. Si conocer más de Dios y de Jesucristo causan que la gracia sean multiplicadas, mientras yo más conozco de Dios, más gracia estará disponible para mi vida. O voy a accesar a una mayor cantidad de gracia, porque la gracia está disponible. Me llama la atención el hecho que Pedro está diciendo que sean multiplicadas la gracia y la paz en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Usted ya tiene cierto nivel de paz. Mucha gente se sorprende y dice, ¿y cómo puede ir usted al centro? Y por años hemos estado aquí, porque tenemos paz. ¿Alguien dice amén? Estamos tranquilos, estamos seguros. Que nos viene siguiendo un montón de gente, es cierto, pero también vamos a Metro y nos sigue un montón de gente. A cualquier lado que vayamos siempre nos sigue un montón de gente, pero tenemos paz, porque Dios nos ha dado su paz. Pero ¿qué está diciendo Pedro? Que la paz le puede ser multiplicada en el conocimiento de Dios. Porque cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga peligros que enfrentar, si usted conoce quién es Dios, si usted conoce quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho en su vida, usted va a vivir confiado como un león y va a tener paz. Sí, es cierto, hay peligro, sí, es cierto, hay problemas, sí, es cierto, tengo circunstancias que están fuera de mi control, pero el Dios de los cielos tiene cuidado de mí. Tengo paz y me acuesto a dormir en paz y así mismo en paz me vuelvo a levantar porque tú, Señor, me haces estar confiado. La Biblia entonces nos habla de una multiplicación de la paz. Pero mi clave en el texto está en el conocimiento de Dios. Entonces yo veo que hay beneficios, así como hay consecuencias de la falta de conocimiento traducidos en mi pueblo fue esclavizado, oprimido y mi pueblo fue destruido. También hay beneficios. La verdad, conocer la verdad nos hace libre y el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo traen una multiplicación de la gracia y de la paz para nosotros. En el verso siguiente, verso 3, el apóstol Pedro sigue hablando acerca de la relación que hay entre el conocimiento de Dios, el conocimiento de su carácter, de su voluntad, que es lo que voy a detenerme a manera de enseñanza.
en la próxima sesión. Porque yo quiero que de aquí esta mañana usted salga solamente con esta determinación: necesito crecer. Voy a ocuparme del crecimiento espiritual. Ya no me voy a conformar con ir a la iglesia. Voy a enfocarme en crecer espiritualmente, porque si crezco, la paz y la gracia de Dios se van a multiplicar a otro nivel. Voy a caminar en la libertad con la que solamente el Hijo me puede hacer libre. Ahora mire lo que dice el verso 3. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y cuáles son todas las cosas que pertenecen a la vida, hermano? Tiene que ver con todo aquello en lo natural, todas aquellas necesidades, todo aquello que va a ser necesario para nuestro desarrollo, para nuestro desenvolvimiento y para cumplir incluso nuestro llamado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, al estilo de vida agradable a Dios, en el temor, en la justicia, en la misericordia, en la santidad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto es parte de conocer a Dios, parte de conocer la obra de Dios. Dios ya hizo provisión para nosotros. Pero ¿dónde está la clave? Mediante el conocimiento. Las cosas nos han sido dadas, pero hay miles y millones de creyentes que no lo saben, porque no han crecido en el conocimiento de la revelación de la voluntad de Dios. No han crecido en el conocimiento de la obra de Dios. No han crecido en el entendimiento de las leyes espirituales. Entonces, como no han crecido, se están perdiendo las bendiciones. No están disfrutando de ese favor. No están disfrutando de esa provisión, de ese respaldo, de esa ayuda. Préstele atención a esa frase. Las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos fueron dadas por el poder de Dios, pero es mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. Es mediante el conocimiento de Cristo que nosotros podemos llegar a vivir de esta manera. Estoy completo en Él. Mi vida está segura. Mi vida está en las manos de Dios. Mire, hermano, qué tremendo llegar a vivir de esta manera, donde usted pueda pensar, pero de veras bajo una convicción espiritual: estoy completo, no me falta nada. Y usted sabe que su vida está en las manos de Dios y que el diablo no puede arrebatarlo. Que usted tiene el respaldo de Dios, la provisión de Dios, el favor de Dios, y que no importa lo que el infierno lance enfrente suyo, el Dios de los cielos lo va a levantar, lo va a sostener y lo va a poner en victoria. Pero eso solo es posible a través del conocimiento. Conocer quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, cuáles son las leyes que Dios ha dado, cuál es la provisión de Dios para mi vida. ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus caminos? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su naturaleza? Conocer a Dios va a traer beneficios a nuestra vida. Como la gente no conoce a Dios ni conoce el Evangelio, entonces la gente está siendo destruida, la gente está siendo oprimida. Pero desgraciadamente también muchos creyentes, porque se han quedado con un conocimiento parcial, se han quedado igual que algunos de nosotros en nuestra época, que qué dolor de cabeza las tablas, ¿verdad? ¿Se acuerda, verdad? Y cómo con la reglita su papá o su mamá o la maestra, repítame la del 7. Y después al revés, y a ustedes le atravesaban todos los números cuando comenzaba 7 por 9, 7, y lo acababa de decir. Cuando nosotros nos conformamos con un conocimiento parcial y no hay un esfuerzo para poder dominar algo, entonces nos perdemos de los beneficios que podríamos alcanzar. Y espiritualmente es una realidad. El cristiano promedio se conforma con entender: Cristo murió por mis pecados, si Él resucitó al tercer día, si Él volverá, soy salvo, soy un hijo de Dios. Conocimiento básico. Y por eso Pablo en el libro de los Hebreos o carta a los Hebreos les dice: ustedes ya deberían de ser maestros. Ya deberían de tener varias extensiones del SEM. Ya tendrían que haber varios institutos bíblicos después de 21 años.
Pero no, todavía hay que estarles hablando acerca de comprometerse, ser fieles. Todavía hay que estarles hablando de las cosas básicas, fundamentales: salvación, oración, intercesión. Porque debiendo ser ya maestros, no han puesto diligencia, dice el apóstol Pablo. Pero eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese es otro tema. Entonces lo que vemos aquí es que el apóstol Pedro está hablando de que es a través del conocimiento que nosotros podemos recibir todas las cosas que nos han sido dadas. Así que establecemos esta mañana, punto número 1, el crecer en el conocimiento es una decisión personal. Punto número 2, la falta de conocimiento trae consecuencias: esclavitud, padecimientos, opresión, muerte, destrucción. El conocimiento de Dios trae beneficios: ser libre, que la gracia se multiplique, que la paz se multiplique y que todas las cosas que pertenecen a esta vida, que ya nos han sido dadas, podamos accesarlas y recibirlas por causa del conocimiento de Jesucristo. Llegar a entender que estamos completos en Él y que no nos hace falta nada. Ahora, según la Biblia, Dios nos reta a que le conozcamos, a que le entendamos. Isaías capítulo 1, verso 2. Dios, hermano, según la palabra, es espíritu, es bueno, es santo, es misericordioso, se deleita en hacer misericordia, es el todopoderoso, es el único que hace maravilla. Y Dios se nos revela en su carácter, en su naturaleza. Pero hay que conocer también su obra, hay que conocer su voluntad, hay que conocer su poder. Jesús habló acerca de que los judíos ignoraban el poder de Dios. Ahora, Dios nos reta a través de la palabra para que le conozcamos. Veamos un par de escrituras. Escuchen, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremendo cuando yo veo a Dios, porque aquí tenemos que ver literalmente, hermano, Dios inspirando al profeta. No es que al profeta se le ocurrió decirle: miren, hermanos judíos, hasta el buey conoce dónde tiene que dormir, hasta el asno sabe quién es su dueño, y ustedes, pueblo de Dios, no conocen a Dios. No, fue Dios el de la idea, inspirando al profeta, ocupando esta comparación. Si fuera en lo humano, yo le diría: hasta su perrito, mire cómo se alegra cuando usted llega, ¿verdad? Porque cómo los animales llegan a crear esos lazos de afecto. Las mascotas, ¿verdad? Cómo reconocen a aquel que los cuida, que los protege, que los acaricia. Entonces Dios ocupa esa figura de un animal que reconoce su relación con un ser humano o con un lugar, pero luego lo pone en contraposición o lo compara con un pueblo, una nación que fue sacada con poder, a quien Dios le dio promesas y a quien Dios se ha manifestado de una manera tremenda, con milagros y maravillas, y después de siglos de esa relación les reprocha diciéndoles: mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, por un lado tenemos a un buey que sabe quién es su dueño, al asno que sabe cuál es el pesebre donde va a dormir, pero tenemos en el otro lado a un pueblo que no sabe quién es su Dios, ni el carácter de Dios. Mire, una forma de probarle, el apóstol Pablo habla acerca de esto, porque para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo en Corintios, algunos no conocen a Dios, y le está hablando a creyentes. Para poner un ejemplo, ocupemos esta figura, estas ideas. Existe un grupo religioso, evangélico, donde sostienen: alma que pecare, esa morirá. Y sacan a la gente, la mandan al infierno desde tiempo, porque ahí santidad a Jehová.
Ahí no se tolera que alguien vaya a cometer un pecado porque lo mandan al infierno. Y esta persona se va al mundo y continúa viviendo con esta convicción: le fallé a Dios, pequé, ya no hay reconcilio, no puedo regresar. Pero es porque no conocen a Dios. Dios se deleita en hacer misericordia. Pero en el otro lado evangélico tenemos a aquellos que viven mundanamente. Dios sabe que somos carne, que somos débiles, y el mundo es atractivo y el diablo es astuto. Y entonces, como no conocen que Dios es fuego consumidor, viven en el pecado, están en la iglesia, actúan como creyentes, se comportan como hijos de Dios, pero no conocen a Dios. Y Jesús, hablando de ellos, dijo: su temor de mí, dice el Señor, es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces vemos cómo en la iglesia evangélica existe un gran abanico, no solamente doctrinal, sino en divisiones y en cuanto a tipos de grupos o de asociaciones, sino que tenemos en un extremo a aquellos que son tan santos y tan celosos que no entienden que Dios se deleita en hacer misericordia. Y tenemos a otros que son tan liberales, se apoyan tanto en la misericordia de Dios, que se olvidan que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tampoco conocen a Dios. En medio hay que entender, sí, Dios conoce que somos carne, pero nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para vivir una vida diferente. Sí, Dios conoce que caemos, pero por eso en su palabra dice: 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Sí, Dios conoce nuestra condición de que hay una incapacidad, hay una lucha, hay una dualidad, hay un conflicto. Lo bueno que queremos hacer, eso no hacemos. Lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. ¿Alguien dice amén a eso? Dios conoce ese conflicto. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él ha provisto el perdón, Él ha provisto la restauración. Pero hay que conocer a Dios para no vivir condenado. Yo he tenido esa experiencia de querer tratar de hacer que gente que estuvo en el evangelio y los han lanzado fuera se vuelvan y me dicen: ya no puedo, pastor, yo pequé, estoy destituido, ya no puedo volverme a Dios, porque no conocen a Dios. Y no he podido hacerles ver que podrían volverse, que podían ser restaurados. No lo he logrado porque fueron enseñados de esa manera, porque les falta el conocimiento de Dios. Y también he tratado con algunos creyentes que viven así mundanamente y piensan: no, si es que aquí el Señor a los que ha llamado al tiempo completo son los que les va a demandar más, pero a uno que nada más es oveja, espérese cuando el Señor diga: vas con los cabritos, no eres oveja, porque Él va a apartar los cabritos de las ovejas. Amén. Entonces es un asunto de conocer a Dios. Así que el Señor como que está mostrando a través de esta escritura en Isaías que hay una insatisfacción porque su pueblo, que debería de conocerle, no le conoce. Y entonces, a través del libro de Jeremías, capítulo 9, verso 24, se nos da una porción de la palabra que nos muestra en qué dirección Dios quiere orientarnos. En Jeremías capítulo 9, verso 23, vamos a leer desde el verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, que nadie se gloríe por lo que sabe, por el conocimiento acumulado. Que nadie pueda jactarse o envanecerse o sentirse muy importante porque sabe muchas cosas. Ni tampoco que se alabe en su valentía el valiente, dice el Señor. Que se siente así como que enfrenta el peligro, enfrenta cualquier situación. Los deportes extremos para él no son ningún reto, no le teme a la muerte, no le teme al enemigo. Todavía vive con aquellas historias de la guerra: 12 contra mí y a los 12 me los acabé. ¿De quiénes todavía viven con las historias de la guerra, verdad? Y solo yo quedé. Pero le fui dando con todo. Entonces dice el Señor: que el valiente no se ande alabando por su valentía, porque va a llegar un día que le van a temblar las rodillas. El sabio que no se alabe de su sabiduría, porque un día se le va a olvidar que tiene los lentes en la cabeza y lo va a andar buscando. Que nadie se alabe ni de su sabiduría ni de su valentía. Y le agrega:
Y el rico que no se alabe de sus riquezas, porque un día van a volar. Dice que las riquezas tienen alas. Así que como las riquezas tienen alas, espere que un día vuelen hacia usted. Alguien diga amén, hermano. Y si ya las tiene, sepa que un día se van a ir. Amén. Pero usted vive confiado, confiada en el Señor, porque su socorro viene de Jehová. Amén. Pero usted ya sabe que las riquezas tienen alas. Entonces Dios dice que el sabio no se alabe por ser tan sabio, porque un día va a perder todo el conocimiento. Que no se alabe el valiente, porque un día, aunque tenga coraje, ya no va a poder ni levantar la espada. No va a poder ni levantarse a sí mismo. Y que no se alabe el rico, porque puede venir a pobreza. Y yo le agregaría, y no se alabe el bonito ni la bonita en su belleza, porque un día va a ser puras arrugas. ¿Verdad? Eso es ya versión revisada. En la versión inglesa se llama versión amplificada. Entonces yo, si haría una revisión de la Biblia, le ampliaría ahí, ¿verdad? Pero como no hay que aumentar la palabra de Dios, le pondría nota del autor. Pero vea el verso 24. Pero alábese, gloríese, jáctese en esto, si alguien se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. O sea que si alguien puede gloriarse de algo es, yo conozco al Dios de los cielos. Yo conozco al que extendió los cielos, al que colgó la tierra sobre nada. Yo conozco a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo conozco la obra de Dios en mi vida. Si alguien se va a jactar, si alguien se va a gloriar, no va a ser relacionado con quién es Él, con lo que tiene o cómo es, sino en el conocer a Dios. Hay gente que se jacta en lo natural. No, tengo un primo que es diputado. Dice, ay, gran cosa. Un montón de corruptos ahí. Hoy quieren legalizar la marihuana. Imagínense. Gran cosa usted. No, que yo tengo que mi compadre aquí, que mi primo allá y que un tío también. Y solo grandezas de que conoce a fulano, conoce a fulano. Y no, que si yo le llamo, cualquier favor él me lo hace. Y cuando le llama, ting, ting, la persona que usted desea contactar no le puede contestar. Y ya rato él está queriendo llamar. Pero alguien que se gloríe de verdad es aquel que conoce al Dios de los cielos. Y mire lo que él dice. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia. Mi Dios se deleita en hacer misericordia. Sí, fallé. Sí, he caminado en mi debilidad, en mi desobediencia. Pero mi Dios puede levantarme. Entenderme y conocerme, dice el Señor. Si alguien se puede gloriar es de conocerlo a Él. De conocer su gracia. De conocer su bondad. Pablo incluso ora por los creyentes, diciendo que él desea que ellos puedan comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Y Pablo también habla, vamos a detenernos en esto en la siguiente sesión. Pablo también habla acerca de entender la supereminente grandeza de su poder. Pero mire qué dice después, la cual opera en nosotros, dice. Hay algunos creyentes que no saben que tienen poder. Muchos creyentes no saben que tienen poder. Por eso nos vamos a detener en eso, a manera de estudio. Por hoy nos quedamos con esto. Usted puede gloriarse, no de que es bonito, no de que es rico, no de que es inteligente, no de que es valiente, porque esas son las razones por las cuales la gente se gloria en lo natural. Bien bonita la niña, ¿verdad? Bien valiente este muchachito, ¿verdad? Mire qué trabajador, mire qué virtuoso. Mire qué carácter el que tiene. Pero lo que el Señor está diciendo es que si alguien puede gloriarse con todo el sentido de la palabra, es en mantener una relación con Él, un conocimiento de Él, una comunión con Él, hasta el punto de que sabe cuál es su carácter. Y al conocer el carácter de Dios, usted puede estar y haber estado emproblemado por años, pero de repente usted reacciona. Y usted sabe que aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en usted. Usted reacciona en base al conocimiento de la palabra de Dios, en base a las promesas de Dios. Usted se para en fe, activa una promesa y esa promesa se vuelve realidad en su vida.
Porque usted sabe cómo es Dios, cómo Dios actúa. Tratemos de analizar esto o de asimilar esto en lo natural. El hijo quiere algo, se lo dice a la mamá, porque siempre hay como que es el caminito, ¿verdad? Por la mamá, para que la mamá convenza al papá. Aunque a veces es al revés, ¿verdad? Pero dejemos eso también, esos malos ejemplos. Pero el asunto es, el hijo quiere algo, convence a la mamá, y entonces la mamá hacia el papá, pero a veces la mamá le dice, ya conoces a tu papá, le dice. Como quien dice, ya sabes que te va a decir que no. Pero digámosle, dígale usted, mamá. Y ahí viene la intercesión, ¿verdad? Tratar de convencerlo, tratar de forzarlo. Pero muchas veces hay una cuestión así como intransigente, inamovible, de que ya sabes cómo es él, te va a decir que no, mejor ni le digamos. Y ese va a ser el proceder, como ya se le conoce, ni se le dice, ni vayas a decir nada, ni se te ocurra mencionarlo. Todos calladitos, no se habla nada. Trasladémoslo al plano espiritual. Cuando usted conoce a Dios y usted sabe que Él es bueno, y usted ha probado que Dios es bueno, y usted sabe que la gracia de Dios está disponible, usted puede ir delante de Dios, y aún Él dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y Dios aún dice en su palabra que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su circunstancia? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No la hay. ¿Hay alguna cosa imposible? No la hay. Él es bueno y Él quiere obrar. El conocer a Dios nos permite recibir más de Él. Es como cuando aquel hombre leproso se le acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y Jesús qué le contesta? Quiero ser limpio. Y el hombre es limpio inmediatamente. Conocer a Dios es saber lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos en limitaciones, en miseria, en necesidad, oprimidos y esclavos. No, Él quiere que vivamos en libertad, en victoria, en poder, en autoridad, completos, llenos, sirviendo y dándole gloria a Él. Pero hay un enemigo. Un enemigo que va a tratar de robarnos, de estorbarnos, de sacarnos del camino. Pero hay un Dios en los cielos que nos puede restaurar. Hay un Dios en los cielos que dice, yo restituiré. Y cuando usted conoce a Dios, usted puede esperar la restitución. Usted ha perdido, pero usted sabe que usted puede recibir la restitución. Usted ha sido robado, pero usted sabe que en la palabra de Dios hay promesa acerca de recibir lo que ha sido robado. Porque usted conoce a Dios, conoce el carácter de Dios. Prácticamente que este texto nos habla de conocerme en el sentido personal, en el sentido del carácter. No nos habla mucho acerca de la obra, porque conocer el evangelio es otro asunto. Conocer los principios del reino es otra área. Los principios o las leyes del reino. Conocer la obra de Cristo, la cual muchos no conocen, es otra área. Pero esto de conocerme, entenderme, nos habla de que Dios quiere ser conocido y entendido por su pueblo. Y cuando alguien llega a conocer, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo, Dios se deleita en hacer misericordia. Cuando usted llega a conocer el carácter de Dios y usted basa su relación en ese carácter de Dios, usted va a poder recibir lo que otras personas ni se atreven a pensar que pueden recibir. Cuando usted sabe que el Dios de los cielos es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, usted puede tener esperanza que Dios puede obrar en su vida. Cuando usted conoce que el Dios de los cielos se revela como aquel que puede hacer habitar a la estéril como madre, entonces usted se levanta en fe sabiendo el Dios de los cielos puede hacer algo en mi vida. Cuando usted sabe que Dios puede encargarse de sus enemigos y como dice su palabra, en un instante yo habría barrido a tus enemigos, usted puede estar confiado, hay protección en la mano de Dios. Hay caminos que Él puede abrir, hay puertas que Él puede abrir, hay bendiciones que pueden derramarse sobre su vida. Conocer a Dios básicamente es conocer su carácter, conocer cómo es Él. Y Él es bueno. Nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas, pero Dios es bueno. Pero nos hace falta entender qué tan bueno es Dios, qué tanta bondad de Dios está disponible para mi vida.
Y ahí es donde entra entonces la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios y que no se quede simplemente en expresiones repetidas. No, sí, Dios es bueno. No, estoy experimentando la bondad de Dios. Estoy experimentando la gracia de Dios. El favor de Dios está sobre mi vida, manifestándose continuamente. Su presencia me da descanso, pero de una manera real. Entonces, a través de este verso lo que vemos es que el Señor está diciendo que de lo que un ser humano se puede gloriar, jactar, sentirse orgulloso, es de tener un conocimiento acerca de quién es Dios, porque en la medida que conocemos quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter, nuestra vida se ve afectada. Nosotros nos vemos colocados en una posición totalmente diferente. Pablo lo expresa de esta manera: antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Antes éramos enemigos, pero ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos ajenos a los pactos, hoy tenemos parte en el pacto sellado con la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. Y entonces uno puede adoptar una actitud de fe, de saber: el Dios de los cielos, el Dios que creó los cielos y la tierra, es mi Padre. Él se ha revelado en su palabra y yo debo de esforzarme por conocerle. Y en la medida que le conozca, que conozca sus virtudes, su naturaleza, su carácter, yo voy a poder relacionarme con él. Y en esa relación voy a experimentar su provisión, su respaldo, su ayuda, su cuidado. Mire, Dios ha tratado, hermano, y ese es el asunto de crecer en el conocimiento. Ir a la palabra, no conformarse con los mensajes en la iglesia. Cuando yo veo a Dios hablando en términos humanos, cuando Dios dice a las mujeres: porque yo soy tu marido, Jehová de los ejércitos. Dios quiere que la mujer llegue a esa relación y a ese entendimiento que su verdadero marido, su verdadero proveedor, su verdadera cabeza es Él. Y entonces Dios se revela en términos que son humanos, pero que nos pueden llevar a un entendimiento para recibir beneficios. Dios habla acerca de que aunque pudiéramos ser abandonados por el padre, por la madre, con todo, yo Jehová te recogeré. Él habla acerca de tener cuidado. Él habla acerca de renovar su misericordia, de mostrar su amor, de mostrar su gracia. Y todo eso está revelado en su carácter. Pero aparte del carácter de Dios como parte de su naturaleza, donde dice entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Ahí hay tres elementos que nos revelan cómo es Dios. Dios hace misericordia. Agárrese de la misericordia de Dios, hermano. No importa cómo está su condición ahora, si usted reconoce su falla, Él es fiel y justo para perdonar su pecado. Y en su misericordia Él puede restaurarlo. Mire, la misericordia Dios hace disponible lo que no merecemos. Y hay muchas cosas que probablemente estamos necesitando ahora. Y por la misericordia de Dios están disponibles. Y cuando usted conoce que Dios es misericordioso, usted viene igual que lo hizo Nehemías, que lo hizo Esdras y que lo hizo Daniel. Capítulo 9 de los 3 libros. Los 3 se apoyaron en la misericordia de Dios. Los 3 oraron en el mismo capítulo. Esdras, Nehemías y Daniel. Capítulos 9. Los 3 oraron. Y el que sobresale es Daniel, porque Daniel era íntegro. A Daniel no le habían encontrado nada de qué señalarlo. Pero cuando Daniel ora, Daniel se pone humilde delante de Dios y le dice: Señor, no venimos a ti confiados en nuestra propia justicia, sino apoyados en tu misericordia. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo ver a un hombre que ha caminado en el temor de Dios, pero que sabe que no puede levantar pecho porque no ha vivido en pecado, porque no tomó del vino del rey, porque no comió de la comida contaminada de los babilónicos, sino que dice: Señor, me acerco a ti apoyado en tu misericordia. Cuando usted conoce la misericordia de Dios, usted puede ser levantado. Pero primero tiene que conocer a Dios y luego apoyarse en esa misericordia. Cuando usted aprende que Dios hace juicio, Señor, levántate y encárgate de mis enemigos, usted vive en paz,
Usted vive confiado, usted vive seguro, porque hay un Dios en los cielos que tiene cuidado de usted. Y usted lo conoce. Y usted está esperando que Dios haga juicio, que Dios haga justicia. Ok, eso es parte de su relación personal con Él, que le permite recibir. Pero ¿cuál es la otra parte? Porque estas cosas quiero. Ahora Él quiere que usted tenga misericordia. Ahora Él quiere que usted haga justicia. Ahora Él quiere que usted haga juicio. Dios no solamente se revela que ese es su carácter y su naturaleza, y que en base a su naturaleza puede obrar y manifestarse a favor suyo, sino que también está diciendo que Él espera eso de parte de nosotros. Por eso es que la Escritura dice: sed misericordiosos como vuestro Padre. Amén. Por eso la palabra dice que el que practica la justicia, el que es justo, practique la justicia todavía. La palabra de Dios nos instruye a ser imitadores de nuestro Padre. Entonces no solamente se trata de conocer a Dios, cómo es Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es lento para la ira, porque eso me permite recibir de Él, acercarme a Él, gloriarme de mi relación con Él, sino que la otra parte es: también conozco tu voluntad para mi vida, Señor. Y sé que tú quieres que yo camine en misericordia. Sé que tú quieres que camine en perdón. Sé que tú quieres que camine en la verdad. Sé que tú quieres que camine en la justicia, en tu temor. Y en esa relación con Dios, usted va siendo transformado, va siendo cambiado, porque la meta de Dios es que nos parezcamos a Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Y dice que por su Espíritu vamos siendo transformados. La idea de Dios es que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios, hermanos, es transformación. Dios no está tan desesperado en el cielo que dice: entren todos los pecadores que puedan, entren. No. Yo creo que en el cielo hay un gran rótulo que dice que hay una admisión reservada. Dice que el propietario de la Nueva Jerusalén se reserva el derecho de admisión, y está escrito en el libro de Apocalipsis, donde dice que los mentirosos, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, ni nadie que hace abominación va a entrar. Entonces el asunto es que Dios está esperando una transformación, y esa transformación no se logra si nosotros no nos enfocamos en el desarrollo, no nos enfocamos en el crecimiento. Por eso es que es bien importante que esta mañana, de la meditación de la palabra, usted se vaya de aquí únicamente con esta conclusión: necesito conocer más a Dios. Necesito crecer en el conocimiento de Dios, porque sí sé que su nombre es Jehová. Sí sé, como dice el libro de Proverbios capítulo 30, que quién es el que ató a las aguas, el que le puso límite al mar, cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes. Sí, usted ya sabe, se llama Jesús. Es Jehová en el Antiguo Testamento, Dios manifestado en la carne ya en el Nuevo Testamento. Sí, usted sabe eso, pero hay que ir más allá, hacia una relación personal del carácter de Dios. Y esa relación, ese entendimiento del carácter de Dios le va a permitir a usted levantarse a otro nivel de vida. Yo creo que hay demasiados evangélicos que no viven como hijos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que andéis como es digno. Hay demasiados cristianos que viven como mundanos, hermano. Hay otro montón de cristianos que viven como fariseos. Hay un montón de cristianos que viven de una manera religiosa, mecánica. Tienen un estilo de vida tan estirado, tan fingido, tan forzado, cambiando su actitud, cambiando su manera de hablar, cambiando su manera de caminar. Jesús trata con personas reales y no está esperando que finjamos espiritualidad. Dios está obrando una transformación en nuestra vida, y en esa transformación básicamente el enfoque es hacer morir nuestra carnalidad y vestirnos del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Pero es por el poder de su Espíritu Santo. Pero eso es posible en la medida que conocemos más a Dios. Así que el reto esta mañana es ese, hermano. Que usted pueda tomar la decisión. Si el apóstol Pablo dice que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios,
Y el apóstol Pedro dice que pongamos diligencia. Usted tiene que ser diligente en procurar, a través de escudriñar la palabra, ver cómo Dios actúa, ver cómo Dios revela su bondad, cómo Dios ha mostrado su paciencia, su fidelidad, su gracia, su poder. Hay ciertas claves en la Biblia que nos pueden ayudar a entenderlo. Por ejemplo, el hecho de que Jesús haya sanado a uno de los soldados que venían contra él, a mí me dice mucho. Porque si Jesús sana aún a los enemigos, no va a sanar a los hijos. Amén. Jesús sanó cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. Jesús lo sanó. Entonces Jesús sana aún a los que están en contra de él. Eso es parte de conocer a Dios. Dios sanó a Naamán, el general asirio. ¿Y quiénes eran? Eran los enemigos de Israel. Y el general viene a pedir por la sanidad. Y Dios le dice al profeta: anda a decirle que vaya a bañarles. Quizás de ahí surgió ese mandato: anda a bañarte. Y Dios le dice al profeta: mándalo a bañárseles, que se vaya a bañar al río. Y Dios lo sana, hermano. Dios sana a sus enemigos. Y no, la palabra dice que éramos enemigos y Él nos amó, pues. Y siendo enemigos Él nos reconcilió. Cuanto más estando reconciliados seremos salvos de la ira, dice el apóstol Pablo. Entonces piense en eso. Si cuando usted era malo, Dios fue bueno, no va a ser más bueno ahora que usted ya es medio malo. Piense en eso, pero eso es parte de conocer a Dios. Yo he mencionado esto un par de veces. Yo no entiendo la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios pudo darle el sucesor a David con la mujer de la cual él mandó a matar al hombre? Y uno se queda: Señor, ¿pero cómo es posible? Comete adulterio, manda a matar al marido, y después del juicio, el hijo, el arrepentimiento, muere el hijo, el arrepentimiento de David, después nace Salomón y es amado por Dios. ¿No cree usted que Dios pudo haber escogido a otro? Pero escoge al hijo de Betsabé, hermano. Ahí entra el asunto: conocer a Dios, que se deleita en hacer misericordia. Cuando yo pienso, hermano, en este rey malvado, que la palabra de Dios dice que su mujer lo incitaba para hacer el mal. ¿Cómo se llamaba? Acab, ¿verdad? Acab. Uno de los reyes más perversos. Y Dios le manda a decir por medio del profeta que viene juicio. Un rey perverso, malvado, que había hecho un montón de pecados, había hecho un montón de abominaciones, idolatría, un montón de cosas, pero terribles. Y Dios levanta a su profeta: anda a hablarle al rey y le hace saber que he determinado juicio. Y el tal Acab, hermano, se humilla, se arrepiente. Y el profeta ya va de regreso, ya cumplió con su cometido. Y Dios le dice: mira, le dice, fíjate que andate de regreso porque aquel ya se arrepintió, fíjate, le dice. Anda a decirle, le dice, que no voy a traer el juicio en los días de él. Y yo digo: Señor. Pero cuando usted mira eso, pero para esto hay que deleitarse en la palabra, ir aquí, ir allá, más acá, leer la palabra, y con aquello de: Señor, quiero conocerte, Señor, revélate a mi vida. Cuando usted se deleite en la palabra, usted va a poder conocer quién es su Dios. Y cuando usted sepa quién es su Dios, usted va a poder saber qué es lo que usted tiene de parte de su Dios. Y usted va a encontrar cómo Dios ha actuado en misericordia, cómo Dios ha actuado en paciencia, cómo Dios ha actuado con su bondad, cómo Dios ha mostrado su poder, su gracia. Y cuando usted lo conoce, usted puede decirle: yo te conozco, tú eres bueno, Señor. Yo te conozco, tú eres misericordioso y necesito de esa misericordia. Yo te conozco, tú eres fiel, tú eres lento para la ira. Y sobre la base de ese conocimiento de quién es Dios, usted puede comenzar a recibir y a recibir cosas inimaginables. Póngase de pie. Concluimos esta mañana. El reto que he tratado de transmitirle es: procure conocer y entender a Dios. No se conforme con tener parte en los cultos de la iglesia.
Sí, reunirse le va a ayudar. Teniendo un ambiente aquí de comunión, de adoración. Tener aquí un ambiente de fe, un ambiente de quietud donde podemos invocar su nombre. Sí, sí, le va a ayudar. Pero hacia donde yo quiero empujarlo es a que a través de lo que Dios ha hecho, de lo que está revelado en la palabra y de cómo Él ha tratado con la gente a lo largo de los siglos y los siglos registrado en la Biblia, usted pueda conocer quién es su Dios, cómo es su Dios, cómo actúa Él. Y en la medida que usted le conozca, aprender a recibir, a tomar de su gracia, a tomar de la provisión. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero